Muy buenos días. Parece que hoy es un día como muy clave en nuestro desarrollo profesional, por los puntos de encuentro sobre una temática que de alguna manera profesionalmente hemos ignorado. Algunas personas hemos venido construyendo algunas reflexiones en torno a la contabilidad. Quiero compartirles que mi trabajo en ese campo, el desarrollado en el tema de la contametría que voy a compartir con ustedes, ha merecido algunos reconocimientos de carácter internacional. Siempre es así, nos reconoces el vecino, en la casa no. La Universidad de Buenos Aires viene realizando anualmente una serie de eventos en relación con pensadores contables. Lo hizo en el año 2017 con la obra del profesor Matesis, en el 2018 con la obra del colega Antonio López de Sá, del Brasil, en el año 2019 con la obra de Carlos García Casella, y en el 2020, el próximo mes de noviembre, será reconocido el trabajo mío en este campo, junto con el trabajo de Mario Biondi, donde hay un reconocimiento de una serie de aportes a la construcción de la contabilidad. Desde luego yo tengo algunos puntos de vista que difieren de la mayoría de los pensadores contables. Y esos puntos de vista surgen de hacer un trabajo epistemológico sobre los desarrollos de la contabilidad que me han conducido a identificar una gran cantidad de obstáculos para el desarrollo de la contabilidad. Obstáculos que se encuentran en el plano de la ontología, como es el hecho de que la contabilidad haya sido vista históricamente como una servidumbre del derecho, donde pensamos nosotros que la contabilidad es simplemente construcción de pruebas judiciales, que la contabilidad es un instrumento de combate judicial por temas relativos a la propiedad o a la tributación, y que nunca nos ha dejado ver qué hay más allá en términos de la contabilidad. O la consideración de la contabilidad como una servidumbre de la economía, que nos ha encerrado a ver la contabilidad única y exclusivamente en el ámbito de la propiedad y del mercado. Lo que no está en el mercado no es objeto de conocimiento de la contabilidad. Lo que no esté en relación con la propiedad no está en el mundo de la contabilidad. Tenemos igualmente problemas de carácter espacial que nos han conducido a mirar la contabilidad solamente alrededor de un concepto absurdo de entidad, que paradójicamente no es entidad contable,
sino que es entidad económica, por aquello de su subordinación a las leyes del mercado. Y nos ha subordinado a unos juicios sobre temporalidad que unas veces nos permite ver exclusivamente el pasado, cuando nos comprometemos en sistemas de valoración como el costo histórico, y otras veces nos coloca en el mundo de las ilusiones, el futuro descontado a valor presente, cuando nos enterramos en las profundidades del llamado valor razonable, cuyos discursos empezaran en las obras de Aristóteles. Esas reflexiones, sobre las cuales yo podría extenderme durante un largo tiempo, me condujeron a plantear una reformulación en el campo epistemológico de la contabilidad, a establecer que la contabilidad debe cambiar el concepto de entidad y entender que la entidad contable es cualquier cosa susceptible de ser informada. No la empresa, o no solo la empresa. Pueden ser los ecosistemas, pueden ser los grupos étnicos, pueden ser las regiones geográficas. Esas entidades tienen la particularidad de tener la potencialidad de ser representadas a través de sistemas de cuentas, a partir del entendimiento de que la contabilidad es un sistema de representación que tiene como objeto social simplificar la complejidad. El principio de causalidad y el principio de polivaloración. Esos serían los únicos principios contables en esta nueva concepción, y desde la perspectiva ontológica vamos a plantear que la contabilidad no solamente representa elementos de la economía, sino que también representa elementos de la población, elementos de la cultura y elementos del territorio, que son los elementos que constituyen, que fundamentan el concepto de comunidad. Eso, desde luego, nos saca de la concepción tradicional de creer a la contabilidad servidumbre del derecho o servidumbre de la economía y constituir a la contabilidad como una ciencia social. Me pareció muy interesante el planteamiento de la conferencia relacionando algunas citas de Manfred McNiff, que es un economista que es de los más críticos de la economía y que expresara que la economía no es el sistema, que el sistema es la naturaleza, la sociedad el subsistema y la economía un subsistema del subsistema sociedad. Es la consideración que yo voy a tratar de expresar en esta exposición. Partimos de una definición ya expresada. La contabilidad es un sistema de construcción de representaciones orientada a simplificar la complejidad. Y a partir de esa concepción se ha construido este concepto de contametría como una tecnología social que va a constituir
una palanca para el desarrollo, no de la economía, ni siquiera de la economía ecológica, sino de la ecología política. Es decir, de la función del poder en la supervivencia de la sociedad. En esa perspectiva se hace una reformulación del objeto de la contabilidad. El objeto de la contabilidad no son las transacciones, no es el mercado, sino que vamos a plantear que es la sociedad y dentro de esa sociedad los elementos constituyentes de ella. La economía es uno de ellos, pero solamente uno de ellos. Y la economía es mucho más que finanzas. La economía no es solamente procesos de acumulación, también es procesos de distribución, de los cuales la contabilidad nunca ha dado cuenta. Estamos muy concentrados en la simple acumulación. Hay que desarrollar la contabilidad mucho más en el campo de la economía, pero de una economía que tenga como perspectiva la preocupación por el hombre. Y por eso tenemos que preocuparnos por la construcción de representaciones de la población en sus múltiples variables, que no son simplemente la medición poblacional, sino que además ha de encargarse de mirar múltiples fenómenos de esa población que se relacionan con elementos de carácter social, como los problemas de educación, los problemas de salud, los problemas de vivienda, los problemas de trabajo. Es decir, hay mucho que estudiar sobre la población. Claro, algunos dicen, no, es que para la población está la estadística. Y yo, a riesgo de ser irreverente, podría decir que la estadística ha sido un retroceso frente a la contabilidad. Nosotros hemos tenido sistemas avanzadísimos de contabilidad. La contabilidad incaica, que a través del quipus, una serie de cuerdas colgadas de una vara en que se hacían nudos, llevaban la contabilidad de la población y de la riqueza. Funcionaba por el método binario de construcción de información. Lo han descubierto investigaciones arqueológicas recientes. Tenían un control absoluto de toda la población y la riqueza del imperio, que es uno de los imperios más grandes que han existido a través de la historia, dado que el imperio inca cubría el territorio desde los Andes argentinos hasta parte de los Andes colombianos, la región de los Pastos, el territorio del departamento de Nariño, era parte del imperio inca, y con unas cuerditas construían las representaciones de la población y de la riqueza. Tenemos asimismo el problema de la cultura. La cultura entendida como tradiciones, saberes, artes, conocimientos, sobre los cuales tampoco nos hemos preocupado por informar. Yo valoro mucho el trabajo de algunas personas que tuve el honor de compartir con ellos algunas actividades de investigación, como el caso de los investigadores Carlos Castillo y olvido ahorita el nombre del otro, docentes de la Universidad Mariana de Pasto, en este momento
producido, publicado 2 libros de contabilidad cultural, donde se hace todo un inventario de los valores culturales existentes en el departamento de Nariño, en clasificaciones que giran alrededor de la historia, que giran alrededor de la religión, que es uno de los elementos culturales más importantes allí, y han demostrado que la contabilidad cultural no es una especulación. Y la contabilidad del territorio, a la cual están anclados los recursos naturales. Yo podría cambiar contabilidad del territorio o ámbito territorial por el ámbito de recursos naturales, no por el término el ambiente, porque el ambiente es todo: economía, población, cultura y territorio. Ese va a ser el plano ontológico de esta tecnología social. Y desde luego, ese plano ontológico tiene que ser instrumentalizado. Ese plano instrumental que ustedes observan allí, seguramente les va a parecer muy familiar, porque es la forma como se hace contabilidad. Entonces allí tenemos unos elementos que he denominado clasificación, medición, valoración, revelación, interpretación y control y evaluación. Es un lenguaje bastante familiar en términos de la técnica contable, pero es un lenguaje que tiene que ser reconstruido, porque allí se han anclado los mayores problemas para el desarrollo de una contabilidad de naturaleza social. Voy a colocar solamente algunos ejemplos para mirar los problemas que hemos tenido con ese plano instrumental de la contabilidad. El primero, la clasificación. Como somos una servidumbre de la economía, y la economía nos ha impuesto las clasificaciones derivadas de la propiedad, nosotros no vemos en la contabilidad más allá de la clasificación de la propiedad: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Todas nuestras clasificaciones, nuestras representaciones contables se agotan ahí. Hemos sido inclusive víctimas de la anécdota de Babel. Recuerden ustedes, la Torre de Babel es la intención del hombre de llegar al cielo para hacerse igual a Dios. Y Dios, que no permite iguales, dijo: a estos no los voy a dejar hacer eso. Les cambió las palabras y dejó las cosas. Confundió las lenguas. El nuevo Dios, el neoliberalismo, nos llevó a una nueva Babel, diferente. Nos dejó las palabras y cambió las cosas. Una de las causas por las cuales la gente no tiene claro eso de estándares internacionales es porque intenta mirar conceptos como el activo desde la perspectiva de la propiedad y no desde la perspectiva del control.
nos cambiaron las cosas dejándonos las palabras. Es una nueva confusión para que no podamos avanzar. Lo primero que tenemos que hacer en la construcción de una nueva contabilidad es desarrollar una teoría de la clasificación. Y una teoría de la clasificación nace de las intenciones, de los intereses de las representaciones que vamos a construir. Yo no considero que en recursos naturales yo tenga que estar hablando de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Algunos dicen que esa es una posición como muy marxista. Y yo me sonrío de ese asunto porque Marx definió el activo ambiental como la disponibilidad de recursos naturales, el pasivo ambiental como los requerimientos de consumo del corto plazo y el patrimonio ambiental como el valor residual entre activo y pasivo. Él también tenía metida entre la cabeza la economía más que la sociedad. Nosotros no necesitamos ese tipo de clasificaciones, no necesitamos quedarnos en ese tipo de clasificaciones, podríamos avanzar a otro tipo de clasificaciones. Voy a mostrar esta, muy sencilla. Alguna vez un colega me dijo que eso era una suma. Bueno, en matemáticas a eso le dicen una matriz de transición. Y lo que yo estoy es mirando las variaciones de los usos del suelo en un periodo determinado. Qué importante para controlar los volteos de tierra. Y no estoy hablando de activos ni de pasivos, no estoy diciendo de quién es la tierra. Estoy hablando de la tierra. El segundo elemento, la medición. Nosotros en contabilidad hemos cometido un error trascendental históricamente, que es confundir medición y valoración. La medición es objetiva, es una propiedad del objeto que se conoce. Y esa medición tiene por qué comprometer a un sistema de conocimiento con una unidad específica, como lo ha hecho la contabilidad con la moneda. No, las mediciones pueden ser múltiples. Eso, entre otras cosas, ha evitado el desarrollo de la contabilidad de recursos naturales porque nos sentimos incapaces de construir representaciones contables que no estén expresadas en moneda. Yo acabo de mostrarles una que no está expresada en moneda y es tremendamente informativa. En cambio, la valoración es subjetiva. Es una apreciación del sujeto que valora. Y mientras nosotros no rompamos ese asunto de nuestra formación en contabilidad, la diferencia de medición y valoración, vamos a avanzar muy poco. La medición es objetiva, la valoración es subjetiva. La representación, nos quedamos en los cuadros de cuentas. Hay muchas otras formas de representar, de revelar, distinta de esos ladrillos de cuadros de cuentas que siempre tienen que cuadrar. Hay formas más estéticas, hay formas más expresivas, más comprensivas. Y en términos de la interpretación de la información, también nos hemos anclado en el análisis financiero, ¿no? La interpretación tiene unos campos muchísimo más amplios que se mueven por allá alrededor de la hermenéutica y de otras disciplinas de comprensión que podrían darnos unas dimensiones diferentes de la información. El tercer plano de la contametría es el tiempo.
nosotros nos hemos quedado con el Cronos, la medición de corto plazo, y no hemos mirado el Kairos, que puede permitirnos informar eras, épocas históricas, combinar el largo y el corto plazo sin confundirlos. Porque entre otras cosas nosotros en contabilidad confundimos el pasado con el futuro en nuestras representaciones. Entonces ahí hay un nuevo elemento en términos de desarrollo. Y finalmente tenemos la dimensión praxeológica. La dimensión praxeológica es la que define a la contabilidad como una ciencia política, como una ciencia orientada hacia la toma de decisiones por parte de los profesionales contables que no se orienten a la satisfacción de los intereses de algún agente hegemónico de la sociedad, sino que se oriente a construir representaciones que puedan servir para el alcance de altos valores de la sociedad, como la justicia, como la equidad. Y en ese mundo tenemos que confrontarnos con una gran cantidad de elementos como los intereses dominantes, la ética individual, el interés público como el interés general de la sociedad, y con base en el análisis de todas esas contradicciones que se generan en esas distintas perspectivas morales, construir las decisiones profesionales, no para enriquecer al rico, sino para crear bienestar social. Esta perspectiva entonces no está buscando armonizaciones económicas, armonizaciones políticas. Está tratando de construir, está construyendo, porque ya hay muchos desarrollos alrededor de ella, una contabilidad de carácter social, para romper con ese problema que hemos tenido del árbol que no nos deja ver el bosque. El árbol es las finanzas, que no nos permiten ver la sociedad, solo nos permite ver la propiedad, el éxito, sin caer en la otra paradoja, que es la paradoja del bosque que no nos deja ver el árbol, sin perdernos en una inmensidad de objetos que nos harían perder la perspectiva de objetividad de la información. Por eso contametría no es un dispositivo de carácter económico. Es un dispositivo de ecología política, entendiendo la política como la acción por el manejo del poder y la ecología como la relación del hombre con su ambiente. Y su ambiente es mucho más que mercado, es mucho más que finanzas. Muchas gracias.